Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Ricardo Valentini. Gracias, Luis, por permitirme participar de este curso. Yo les voy a hablar de algunos conceptos vinculados a la repercusión de la infección por COVID-19 SARS-2 en lo que respecta a la manifestación más crítica de la enfermedad, que es lo que corresponde a la insuficiencia respiratoria, y también algunos pocos conceptos vinculados a la repercusión hemodinámica de la infección. Cuando uno piensa en esta infección viral, lo primero que hay que tener en cuenta es que las neumonías virales son las más comunes, que antes no las investigábamos hace muchos años porque no teníamos los elementos, pero desde el momento que empezamos a estudiar mejor las etiologías de las neumonías adquiridas en la comunidad, hemos llegado a comprender que la etiología viral es la más común. Este es un estudio muy paradigmático, que es de él, fue publicado en New England en el año 2015, en donde se hizo a numerosos pacientes un exhaustivo estudio etiológico de la neumonía. Como ven acá, 2.488 sujetos hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, con 2.259 muestras microbiológicas. Y esto es algo que todos conocemos de la vida diaria médica, que la oportunidad de hacer un diagnóstico etiológico en las neumonías adquiridas en la comunidad es más bien baja. Menos del 40% de las veces logramos tener el agente etiológico demostrado, y fíjense que este estudio fue un estudio donde se hizo técnicas especiales de búsqueda de virus, de búsqueda de bacterias, muy exhaustivo, y aún así la etiología fue demostrada en el 38% de los casos. Pero cuando vamos a ver cuál es esa etiología que se demostró, podemos ver que en los casos en que hubo etiología observada, la primera causa son los agentes virales con el 22%. No hay duda de que esa es la causa número uno en casi todos los estudios epidemiológicos, y un poco para sorpresa, el agente etiológico más común en esta serie y en otras series también de neumonía, porque esto no es infección de las vías aéreas superiores, estos eran pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de neumonía. El rinovirus es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, seguida por la influenza. Y recién en tercer lugar viene una bacteria, como es el neumococo, que sigue encabezando como causa bacteriológica las etiologías bacterianas, tal vez con un poco menos de representación que en series epidemiológicas pasadas. El cuarto lugar está el metaneumovirus. Es decir, que los agentes virales son las causas más frecuentes de neumonía adquirida en la comunidad. Y estamos hablando acá de neumonía adquirida incluso que requiere hospitalización. Y esto pasa tanto en las personas más jóvenes como en las personas más grandes. Esta es la representación de personas de 50 a 64 años, de 18 a 49, 65 a 79 y más de 80 años. Siempre los virus encabezan la mayor incidencia de infección respiratoria con compromiso del parénquima pulmonar. Este es un estudio que se hizo en nuestra institución, en donde los pacientes que estaban en emergencia con infecciones respiratorias por método del FINARRAI. El FINARRAI es un test que permite determinar en poco tiempo un montón de virus y bacterias, que son todos estos que están acá. Bueno, acá también se incluyeron pacientes pediátricos, 2 meses a 6 años, y pacientes más de 18 años. Nuevamente el rinovirus, después venía el metaneumovirus, fueron los virus más representativos en la vía aérea superior. Entonces, la primera cosa es por qué nos sorprendemos que haya infecciones virales, y no, porque son las causas más comunes. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué tiene esta neumonía que es distinta de las neumonías virales que
aquejan a nuestros habituales pacientes hospitalizados. Que no las estudiemos y las tratemos con antibióticos no quiere decir que la verdadera causa de la neumonía sea viral. Pero evidentemente tanta repercusión hay con esta infección por este coronavirus, COVID-19, que seguramente tenga algunas características diferenciales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas características diferenciales? La primera es la gran repercusión general, global, que lo ha transformado en una pandemia que está asolado ya parte de la población oriental, occidental, y esto lo saben ustedes, esto ha sido muy mediatizado, que es la expresión día a día de la carga de la enfermedad a nivel mundial. Esto es de hace 2 días, lo saqué hace 2 días, 7 millones, algo más de 7 millones de personas confirmadas con la infección, casi 2 millones en Estados Unidos, 400.000 muertes. Esto es en Argentina hace 2 días, 23.620 personas, 698 personas con muerte atribuible al COVID-19. O sea que lo primero es, evidentemente, esto es algo con mayor repercusión que las etiologías virales más conocidas en pacientes hospitalizados. La segunda pregunta es, ¿será distinto porque los factores de riesgos asociados al mal resultado son distintas que las otras infecciones virales? Y en verdad, cuando uno observa cuáles son los factores de riesgo para esta infección por COVID-19, que dentro de los publicados son los conocidos por todos, tener edad superior a 60 años, tener sexo masculino, tener enfermedad de base, ya sea hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad pulmonar crónica y cáncer. Esas son las condiciones comórbidas que hacen que esta infección sea más frecuente en ese grupo de pacientes. Pero cuando vemos otras series, cualquiera que ustedes elijan, de neumonía adquirida en la comunidad, y esto es lo que está señalado acá en esta parte del gráfico, ven ustedes que no es muy distinto. Esto es neumonía adquirida en la comunidad, no por COVID, y esto es por COVID. Esta es una serie de Corea, esta es la famosa serie de China. Y como vemos, es básicamente lo mismo. Es decir, los pacientes que tienen mayor edad, sexo masculino, enfermedad cardiovascular, obviamente que están más expuestos a tener infecciones respiratorias del tipo de neumonía, y el COVID no escapa a ello. Lo que sí puede ser un poco distinto es la repercusión del laboratorio, que es una linfopenia muy marcada, como ha sido señalada en esta enfermedad. La repercusión radiográfica, las neumonías virales también pueden dar compromisos bilaterales, pero algunas características diferenciales hay, las vamos a ver en un momento. El otro aspecto es el del impacto en la mortalidad, que como ha sido también claramente reportado, a partir de los 60 años empieza a haber un aumento significativo de la tasa de muerte que se va duplicando década a década, de 4%, sube a 8% en la década de los 70, 79 años y al 16% en los pacientes de más de 80 años. Y si vemos qué es lo que ocurre en los pacientes críticos, obviamente que los pacientes mayores están más representados en la tasa de muerte en los pacientes que han requerido admisión a cuidados críticos o que han tenido fenómenos típicos de terapia intensiva. Fíjense acá, pacientes entre 90 a 100 años, entre 80 a 89 años, la mayoría de la mortalidad ocurre en ese grupo etario. Otra cosa que voy a mencionar solo, tal vez esto haya sido dado en otras clases, es lo que tanto se ha hablado de los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes de angiotensina. En este estudio del New England Journal of Medicine de mayo del 2020, al contrario de lo que se pensaba en un principio, está recibiendo bloqueantes de angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora, no solo no tiene un exceso de mortalidad,
sino que por el contrario parecería, por ejemplo, con los inhibidores de enzima convertidora, tener un efecto protector, al igual que el estar recibiendo estatinas, como está señalado en este gráfico. El otro elemento que acompaña a esta enfermedad como diferenciador, pero no tan diferenciador, es la obesidad, y ahora les comento por qué. En este gráfico lo que vemos es que en los pacientes internados en terapia intensiva hay una relación muy clara en cuanto a la edad de los pacientes y el body mass index. Y cuanto más joven es el paciente y más obeso, más riesgo está de estar en terapia intensiva, de requerir cuidados críticos. Es decir, que los pacientes obesos tienen más riesgo de tener un curso evolutivo peor y requerir admisión a terapia intensiva por la insuficiencia respiratoria. Esto no es extraño, porque ya ocurrió y observamos lo mismo en la epidemia de influenza A H1N1, donde los pacientes obesos tenían más riesgo de contraer la enfermedad y de tener un curso evolutivo peor, requiriendo admisión a cuidados intensivos. La pregunta que sigue es si el ser obeso también tiene impacto en la mortalidad, más allá de que los pacientes tengan cuadros más graves. Bueno, eso todavía está por verse. Hay unas series que ya han sido reportadas preliminarmente, en donde los pacientes con obesidad no tienen mayor mortalidad dentro de lo que es cuidados críticos. Esto no es de extrañar, porque lo mismo ha sido señalado en series epidemiológicas de pacientes internados en terapia intensiva por distrés respiratorio. No necesariamente a los obesos les va peor. Dijimos entonces que por un lado la diferencia contra otras neumonías virales está dada por la extensión de la enfermedad que compromete a todo el mundo, por eso es una pandemia. Los factores de riesgo asociados a un mal resultado en realidad no son muy distintos que otras neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces tal vez haya diferencias entre los patrones tomográficos. En este sentido, si uno ve esta tomografía, este corte tomográfico de acá del medio, o del lado de la derecha, los que estoy señalando con la flecha, por supuesto que ustedes dirán, esto no es muy distinto que los pacientes que yo tengo ventilados en terapia, o que están con cuadros graves de distrés respiratorio, y eso es cierto, no es muy grave. Lo que ha sido distinto en esta entidad son dos elementos en lo que respecta a las imágenes y a la evolución de las imágenes. El primero son estos infiltrados que son característicamente subpleurales, periféricos, en vidrio esmerilado. Tal es así que ustedes habrán visto que los radiólogos se han animado a poner en los informes tomográficos, cuando observan estos infiltrados periféricos en vidrio esmerilado, el sello de la enfermedad, característico o compatible con COVID-19. Es cosa que uno no debería hacer con una tomografía, pero parecería estar siendo tan característico de esta entidad que ya la han señalado en sus informes. Lo que sí yo creo muy diferenciado desde el punto de vista de la evolución clínica y por lo tanto también de las imágenes es la lenta evolución de esta enfermedad en muchos casos, tal vez en el 50% de los casos. En este estudio del Intensive Care Medicine en realidad fue hecho para ver si la tomografía inicial podía predecir el outcome del paciente del día 5, como dice aquí, tratando de observar en cada sector del pulmón cuánta intensidad de repercusión tomográfica había, y de acuerdo a eso se hace un score. Pero yo les muestro esto no para que se acuerden del score o para ver qué representa el score, sino para que vean un ejemplo que ponen en el trabajo, en esta carta, en donde fíjese que esta tomografía, que tiene amplia repercusión de infiltrados pulmonares bilaterales, acá con vidrio esmerilado periférico, en el pulmón derecho con más repercusión, fue tomada en un paciente todavía no intubado a los 12 días de aparición de los síntomas.
Así que esta progresión de la enfermedad ocurrió recién a la segunda semana de la enfermedad. Si nosotros repasamos, este es de un paciente nuestro, acá está, a los 10 días de los síntomas, fíjense ustedes que recién a los 10 días de los síntomas se empieza a ver progresión de pequeños y mínimos infiltrados que tenía en su tomografía inicial. Y este paciente con 10 días de síntomas no requirió, por lo menos está internado todavía, no requirió admisión a cuidados críticos, al menos por el momento. Esto es totalmente distinto de lo que estábamos habituados a ver en otras neumonías virales y en cualquier neumonía bacteriana. El partido en las neumonías virales, en las neumonías bacterianas se juegan los primeros 3 días, en el primer día diría yo incluso, en donde uno ya sabe en el primer día o puede presumir qué es lo que va a ocurrir en los días subsiguientes. Un paciente que tiene una neumonía neumocóxica, y que va a tener un mal curso evolutivo, no va a tener un mal curso evolutivo porque progrese la enfermedad al día 12 o al día 10, sino porque se recupera solo, o en 2 días, o porque progresa delante nuestro en 24 horas. Eso pasa también con las neumonías virales más comunes. Este es un trabajo que publicamos con un grupo de la Sociedad de Terapia Intensiva en el Blue Journal del año 2010 a propósito de la epidemia de H1N1, y fíjense, desde que el paciente ingresaba al hospital y después a la terapia intensiva y a la ventilación mecánica, era nada, un día o el mismo día. Yo recuerdo en aquella época tener que intubar pacientes que llegaban dentro de los 24 horas de evolución de los primeros síntomas a la guardia, con fracaso respiratorio hipoxémico. Y esto es lo que uno más habituado está. No recuerdo entidades infecciosas en las cuales la progresión de la enfermedad ocurra recién al partir del 7º día, 8º o 10º día, como muestran estas tomografías. La siguiente pregunta que uno puede decir, ¿qué tendrá distinto esta enfermedad viral? Es tratar de entender por qué evoluciona mal. Y si esa mala evolución la hace distintiva de las otras enfermedades infecciosas pulmonares. Nuevamente, si lo comparamos con la neumonía H1N1, es fácil comprender mirando esta radiografía de la derecha o esta tomografía por qué el paciente evoluciona mal o por qué evolucionaba mal una neumonía por H1N1. Evolucionaba mal por insuficiencia respiratoria hipoxémica, por el gran compromiso del parénquima pulmonar. De hecho, en esta serie argentina de los pacientes que fallecieron, más del 60% de los pacientes fallecieron por falla respiratoria hipoxémica por el propio distrés respiratorio. Eso no quita que un paciente con una neumonía por H1, por una neumonía por influenza, pueda tener compromiso renal o compromiso miocárdico, pero no hay duda que en estas entidades virales lo que predomina es la insuficiencia respiratoria hipoxémica por problemas propios de infección, inflamación del tejido pulmonar. ¿Eso pasa en el COVID-19? Por supuesto que sí. El hecho de que haya tantos pacientes ventilados con hipoxemias severas, pronados, es porque nos está indicando que la insuficiencia respiratoria es un fenómeno que también atañe a estos pacientes. Pero sí ha sido reportado, y cada vez con más frecuencia, que estos pacientes parecerían tener mayor expresión de fenómenos tromboembólicos que explican a veces mal desenlace con la enfermedad. No ya un fracaso respiratorio hipoxémico por la infección del tejido respiratorio y la inflamación del distrés respiratorio, sino porque sobre esa enfermedad respiratoria se agregan fenómenos tromboembólicos. Y este es un trabajo muy reciente, todo es reciente en esta entidad, está llena la bibliografía de cosas recientes, del Intensive Care Medicine, donde clínicos franceses reportan un incremento en el riesgo de trombosis en los pacientes con COVID-19.
Si vemos las alteraciones de laboratorio en estos 150 pacientes, estas alteraciones de fenómenos protrombóticos que ellos observaron no se acompañan de trombocitopenia, no se acompañaron de alteraciones en los valores convencionales de la coagulación, es decir, el tiempo protrombina y el KPTT, y lo que se observó como más determinante es incremento de los niveles de fibrinógeno, incremento del factor 8 del factor von Willebrand, lo cual está indicando actividad procoagulante, y por otro lado, para sorpresa, por lo menos en esta serie, en los 57 pacientes en que se midió, no fue en los 150, sino en 57 que se midió, presencia de anticoagulante lúpico en el casi 90% de esos 57 pacientes evaluados. Esta es una coagulopatía muy especial. Cuando nosotros estamos habituados a hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de sepsis, y hablamos de fenómenos, trastornos de la coagulación, de lo primero que hablamos siempre es la trombocitopenia. De hecho, la trombocitopenia es un parámetro que acompaña a cualquier score de disfunción multiorgánica. Cuando hablamos de trastornos de coagulación en pacientes con síndromes sépticos y respuestas inflamatorias sistémicas, hablamos de coagulación intravascular diseminada, que puede tener, como ustedes saben, una expresión en la que predominan los fenómenos trombóticos o una expresión en la que predominan clínicamente los fenómenos hemorrágicos. Sin embargo, en esta serie, y en todas las series, diría yo, cuando se analiza los scores de coagulación intravascular diseminada para ver si el paciente tiene manifestaciones de laboratorio de CID, de coagulación intravascular diseminada, y en este caso, en este estudio se analizaba el score japonés y el ICTH score, no fue observado presencia de CID por estos scores que son bastante buenos para determinar presencia de coagulación intravascular diseminada. Es decir, que es una coagulopatía bastante particular sin alcanzar lo que conocemos clásicamente en los cuadros infecciosos como complicación de los mismos, una coagulación intravascular diseminada. Pero esos fenómenos protrombóticos sí derivan en condiciones clínicas que pueden empeorar la situación del paciente. La más paradigmática, por supuesto, que es la embolia del pulmón. Acá lo que se hace en este estudio es comparar pacientes con COVID, 150, con una serie de pacientes no COVID, macheados por el mismo grado de insuficiencia respiratoria, edad, etc. Y se ve cómo la presencia de embolia pulmonar parecería estar más descrita en los pacientes con COVID que en los pacientes no COVID. Por supuesto que cualquier enfermedad médica en un paciente hospitalizado tiene más riesgo de fenómenos tromboembólicos. Lo que se está señalando acá es que en el caso del COVID podría haber mayor riesgo de complicaciones pulmonares tromboembólicas. Lo que no se observó, tal vez porque hubo poca expresión, es trombosis venosa profunda, infarto de miocardio, ataques isquémicos cerebrales, isquemia de miembros inferiores. Sí se observó, mejor dicho, pero no fue diferente cuando se compara con la población de pacientes con insuficiencia respiratoria, no por enfermedad de coronavirus. Y una cosa que la señalé acá porque me pareció interesante, en los casos en que se requirió diálisis, la frecuencia con la que se tapaba el filtro de diálisis y la necesidad de recambiar esos filtros, comparado con los pacientes no COVID, fue mayor, y eso es nuevamente una expresión del fenómeno procoagulante que podría estar presente, subyacente, en esta entidad. Y de alguna manera esto puede ser confirmado por estudios de autopsia, como fue publicado también en el New England Journal of Medicine, de autopsias de pacientes con COVID. Esta es una estructura alveolar normal. Vemos en un paciente con COVID cómo se produce una degeneración
de esa estructura y de ese plexo alveolar normal, pero lo más interesante señalado en estos estudios de autopsias son estos fenómenos de neoangiogénesis, de neovascularización, que son como expresión de enfermedad del endotelio y de angiogénesis, que a su vez se acompañan de fenómenos de trombosis. Esto a su vez en estas células endoteliales, lo que se señala en esta fotografía de microscopía electrónica son la presencia de partículas virales en las células endoteliales. Y ellos hacen una comparación con autopsias de pacientes muertos por influenza, en donde se ve que estos fenómenos de angiogénesis, esto es en pacientes con COVID y estos en pacientes con influenza H1N1, son estadísticamente superiores. Incluso desde los días más precoces del inicio de la enfermedad, estos son días de hospitalización. En la influenza la mayor expresión ocurre en el primer día, coincidiendo con el pico de la insuficiencia respiratoria, después va bajando. En cambio, en el COVID-19, a lo largo de los primeros días, de la primera semana de la enfermedad, al menos en estos estudios de autopsia, se van produciendo estos fenómenos de neoangiogénesis. Fenómenos que tienen importancia, por lo que vamos a hablar después, de explicaciones fisiopatológicas de lo que les pasa a estos pacientes. Por supuesto que también un paciente puede evolucionar mal por COVID-19 por complicaciones cardiovasculares. Todas esas complicaciones han sido señaladas. En este estudio se han incluso clasificado como miocarditis, infartos de miocardio, tal vez por los mismos fenómenos protrombóticos, microangiopatía, que puede estar explicada por lo que se denomina la tormenta citoquímica, y presencia de arritmias, ya sea acompañando la propia inflamación miocárdica, aunque al principio habíamos visto cuadros de arritmia, obviamente vinculados a los efectos adversos de algunos medicamentos porque, bueno, de alguna manera ya estamos tratando de evitar usar en estos pacientes. Bueno, ¿y cuáles los fenómenos fisiopatológicos subyacentes que también puedan ser distintas a esta entidad? En lo que respecta a los pacientes con insuficiencia respiratoria. Bueno, fíjense, esto no es frecuente de ver, esto es mucho más frecuente en pacientes con COVID. Esto es un artículo de Luciano Gattinoni que señala que hay dos patrones tomográficos. Uno es el patrón que ya hemos visto, con infiltrados periféricos, donde la arquitectura del pulmón está bastante preservada, y esto es lo que sería en este gráfico acá a la derecha, las unidades Hounsfield de la tomografía. Cuando está por debajo de 900 significa que el pulmón está aireado. Y coincidente con lo que vemos en la tomografía, la mayor representación de los cortes tomográficos evidencian presencia de aireación pulmonar. Es decir, el pulmón está ventilado, está aireado, excepto en estos pequeños parches de vidrio esmerilado. Sin embargo, el PAFI de estos pacientes está profundamente deprimido, 95 milímetros de mercurio. Por el contrario, tenemos otro patrón tomográfico, que es el que sí estamos habituados a ver en los cuadros de distrés respiratorio atípicos. Es decir, pacientes que tienen hipoxemias profundas, por ejemplo acá, menos de 100 milímetros de mercurio, y donde lo que está comprometido en forma superlativa es la aireación pulmonar. Y este es el típico patrón que hemos escuchado todos del baby lung, es decir, un pulmón pequeño que suele estar presente en las zonas no dependientes del pulmón. Estas son las zonas dependientes, donde se ve un pulmón aireado, una zona intermedia de pulmón organizado con condensaciones alveolares, y una zona más dependiente, o las zonas dorsales del pulmón, donde suele haber colapso por el propio peso del edema pulmonar. Es lo que se llama las presiones sobreimpuestas pulmonares, que colapsan las zonas dependientes del pulmón. De tal manera que si vamos a los cortes tomográficos y vemos las unidades Hounsfield, acá vemos que es al revés. Lo que está más representado
es el tejido pulmonar ocupado o edematoso con pocas zonas de ventilación pulmonar que explican el componente de hipoxemia severa observado en los pacientes con distrés respiratorio. Pero una cosa interesante que señala Gattinoni y que creemos que sí ocurre en estos pacientes es, como dije antes, a diferencia de cualquier neumonía viral o bacteriana, donde el partido se juega en los primeros 2 días, es que estos pacientes que tienen estos infiltrados periféricos, que a veces son menores, pero que ya empiezan con hipoxemia, pueden evolucionar a este patrón típico de distrés. Es decir, un paciente puede venir con COVID-19, dentro de los 3 días, con un patrón típico de distrés como este, o evolucionar desde una situación de no tanto compromiso de la aireación pulmonar, con pequeños infiltrados pulmonares, a lo largo de los días, y sobre todo después del 7º día, a este patrón tomográfico más característico de distrés respiratorio. ¿Y por qué ocurre? Bueno, hago una explicación fisiopatológica más y después trato de explicarles por qué ocurre esa evolución. Lo que vemos acá es que si un paciente tiene este grado de hipoxemia con esta expresión tomográfica, es lógico pensar que la compliance del pulmón no va a estar tan comprometida, que es lo que se ha observado por muchos investigadores, pacientes que incluso están en ventilación mecánica con hipoxemias severas. Cuando se les va a medir la compliance, buena parte de ellos tiene valores que superan los 50 mililitros por centímetro de agua. Fíjense que todos estos casos son los que tuvieron compliance superiores a 50, cosa que es inusual hallar en pacientes con distrés respiratorio con hipoxemias tan profundas. Sin embargo, cuando vemos la fracción de shunt de estos pacientes, es bien importante. Lo que está indicando entonces este gráfico es que los pacientes tienen por ahí pocos infiltrados periféricos, poca repercusión en la aireación pulmonar, pero mucho componente de alteración de la perfusión del pulmón, con pérdida de la vasoconstricción hipóxica como fenómeno de compensación y, por el contrario, un fenómeno de vasoplejía pulmonar. Esa alteración, aunque pequeña, de la ventilación pulmonar, pero mucho componente de alteración de la perfusión pulmonar, lleva a desigualdades de la ventilación pulmonar muy marcadas, que son los que determinan las hipoxemias que observamos. Y acá viene lo que les decía, cómo ocurre esto, que un paciente vaya de una transición de pequeños infiltrados periféricos a un típico distrés respiratorio. Yo creo que hay 2 razones para entender esta. Para los que hacen terapia intensiva, una razón mecánica. Para los que hacen inmunología, tal vez una razón inmunológica. Y a lo mejor hay una combinación de ambos. Desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, lo que señala el grupo de Gattinoni y Luigi Camporrota es que tal vez estos pacientes que tienen una hipoxemia por esa expresión de la endotelitis, de los fenómenos endoteliales que llevan a una vasoplejía pulmonar, empieza a producirse aumento del volumen tidal, del volumen corriente circulante, y ese gran aumento del volumen corriente circulante a lo largo de los días, termina produciendo injuria por los altos volúmenes circulantes. Ustedes saben que siempre hablamos que en los pacientes en ventilación mecánica existe lo que se llama la injuria inducida por la ventilación mecánica, el VILI. Y siempre hemos asociado al VILI a la propia presión positiva inducida por la ventilación mecánica que daña el parénquima pulmonar. Sin embargo, ya sabemos desde hace bastante, a través de estudios de modelos experimentales, y por ejemplo hay estudios en ovejas en las cuales se le inyecta en la cisterna magna solución salina para inducir una respuesta hiperventilatoria, que esos animales sometidos a hiperventilación terminan en poco tiempo
teniendo una injuria inflamatoria pulmonar muy, digamos, similar a la que se observa en cualquier distrés respiratorio en cuanto a lo que respecta a los trastornos de oxigenación, los trastornos de mecánica pulmonar y la histología pulmonar. Por eso ahora se la ha denominado injuria inducida por la respiración espontánea. Y este es un estudio hecho ya hace pocos años, también del grupo de Gattinoni, en cerdos, en donde a lo largo de lo que se observa es que empiezan a aparecer cuando hay injuria inflamatoria, en este caso inducida por la ventilación mecánica, infiltrados en las zonas periféricas. Fíjense ustedes acá, estos infiltrados que están señalados en la flecha que son periféricos. Y esto es porque la zona subpleural es donde más se expresan los fenómenos de injuria por las altas presiones transpulmonares. Cuando nosotros estamos hiperventilando y movemos mucho volumen corriente, lo que eso está indicando que hay altas presiones transpulmonares. Y esas altas presiones transpulmonares, daño mecánico, es el que produce el daño inflamatorio que continúa, si es hiperventilación continúa, o si el daño inducido por el respirador continúa, los infiltrados progresan y se van haciendo difusos, terminando en un típico distrés, como vemos en este modelo experimental de cerdos. De tal manera que el primer concepto o razón fisiopatológica de esta lenta evolución de infiltrados que aparecen periféricos podría corresponder a el propio daño inducido por la respiración espontánea de los pacientes, que termina después de una semana, en un distrés respiratorio típico. Y esto la verdad que lo hemos visto, pacientes que tienen los primeros 7 días, 8 días, una evolución por ahí con máscara de oxígeno, aumento de la frecuencia respiratoria, pero no más que eso, y que terminan ventilados después de 10 días, 7, 8 días del inicio de la sintomatología, cosa impensable de ver en otras infecciones respiratorias de las que conocemos. El otro concepto por el cual puede haber progresión tardía de la insuficiencia respiratoria que lleva en definitiva a la ventilación mecánica con un patrón de distrés más típico, son tal vez los fenómenos inmunológicos propios que instrumenta el organismo para defenderse de la infección. Si esos fenómenos, si esa respuesta inmunológica innata que monta el paciente para combatir el virus ocurre en exceso, empieza a aparecer más infiltrados pulmonares, más por la inflamación pulmonar, y puede haber mayor insuficiencia respiratoria, intubación y ventilación mecánica. Este grupo de Gattinoni ha descrito, con respecto a la fisiopatología de la hipoxemia, dos tipos o dos fenotipos, como ellos lo llaman, de insuficiencia respiratoria. Uno de lo que predomina es la disregulación de la perfusión pulmonar, que es esto que yo les comentaba, pacientes que tienen poca expresión o carga de enfermedad visualizable en el parénquima, pero mucha hipoxemia. Estos pacientes tienen baja lactancia, que es, como ustedes saben, la inversa de la compliance, o sea, tienen pulmones muy complacientes, mucha alteración de la ventilación, perfusión, por lo tanto son además pulmones que no son pobremente reclutables. Si estos pacientes están intubados y pretendemos ponerles altas presiones ventilatorias, alta PIP, hacerles maniobras de reclutamiento, solo vamos a empeorar la situación circulatoria y empeorar la oxigenación. Por lo tanto, estos pacientes tienen limitadas respuestas a PIP. Después tenemos otro grupo, que son los que tienen el típico distrés respiratorio, con baja compliance o alta lactancia, como ustedes quieren. Son pulmones más fáciles de lograr apertura pulmonar con algunas maniobras de reclutamiento. Responden a PIP, es decir, necesitan niveles de PIP más altos y tienen un componente de shunt más claro,
por zonas, de las zonas dependientes del pulmón que están perfundidas y por el contrario están ocupadas por el edema pulmonar o colapsado. Este es lo que sería el fenotipo más común de distrés respiratorio. Esto hasta acá puede evolucionar por el propio respiración espontánea exacerbada del paciente, de ahí la importancia de medir bien la frecuencia respiratoria, cosa que a veces no hacemos en la estratificación de la severidad de las neumonías, o también puede empeorar el grado de hipoxemia y la situación de la insuficiencia respiratoria por los fenómenos de microtrombosis que mencioné hace un momento. Bueno, esto, poder identificar fisiopatológicamente al paciente, si tenemos en cuenta un poco cómo son las imágenes, cómo es la compliance pulmonar cuando lo estamos ventilando, nos permite estratificar mejor la terapéutica. De ahí la importancia de pensar fisiopatológicamente, porque si un paciente no tiene tanto compromiso de la compliance, ese paciente no voy a usar niveles de presión de PIP elevados cuando lo estoy ventilando, puede usar volúmenes corrientes más altos, de tanto que se habla que los volúmenes corrientes tienen que ser bajos. Estos pacientes toleran y a veces es beneficioso darle un volumen corriente un poquitito más elevado que lo que estamos acostumbrados, y estos pacientes, al igual que los distrés típicos, van a beneficiarse en cuanto a mejoría de su hipoxemia en prono. Una vez hechas estas explicaciones fisiopatológicas, si alguien quiere preguntarme algo, yo no, a ver, no sé cómo hacer para mirar, a ver, esperen. Show video, no. A ver, si alguien quiere hacer una pregunta, me corta, ahí está. Ahí estoy viendo si alguien quiere hacer una pregunta, me avisa. ¿Sigo? Sí, vamos bien. Ok. Respecto a los cuidados generales, esto seguramente en la próxima clase que tienen, también les van a explicar, voy a ir rápido con esto, es que dentro de los sistemas de oxigenación ante la hipoxemia del paciente, lo que digamos más se recomienda es el uso de cánula nasal y el uso de máscara reservorio. ¿Por qué? Por los fenómenos de aerosolización, es nada más que eso, como fenómenos de protección. Esto es lo que aerosoliza una máscara Venturi a más de 30 centímetros. La cánula nasal no es tampoco, a veces pensamos que la cánula nasal no aerosoliza tanto, pero fíjense que es apenas un poco menos que la máscara Venturi. Estas son las cánulas de alto flujo de oxígeno que no aerosolizan tanto, unos 10-12 centímetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces estas cánulas nasales y las cánulas de alto flujo se desacomodan de las narinas del paciente, y cuando se desacomodan el impacto de aerosolización al medio ambiente es enorme. Y la que menos aerosoliza son las máscaras reservorio, es decir, estas que apenas a 10 centímetros cuando están a máximo flujo de 12 litros por minuto. Independientemente del sistema que usemos, siempre se recomienda igual cubrir cuando entramos a ver al paciente con el barbijo, el sistema de aporte de oxígeno. Lo que les expliqué antes de los trastornos de desigualdad de ventilación-perfusión tienen alguna importancia. ¿Por qué? Porque si los pacientes están hipoxémicos y la hipoxemia es marcada y no se arregla con 3-4 litros de cánula de oxígeno, o incluso está borderline con una máscara reservorio, podemos apelar a colocar a estos pacientes a una respiración espontánea en decúbito prono. Siempre pensamos en el decúbito prono como una maniobra para los pacientes que están en ventilación mecánica, pero fisiológicamente la ventilación y la oxigenación son mejores cuando estamos boca abajo. Esto es la capacidad residual funcional en posición supina, y esto es cuando ingresa el volumen corriente, y esto es en prono. Por el desplazamiento de las estructuras mediastinales en prono, entre ellos el corazón, y la mejor excursión del diafragma en ventilación en posición prono, en respiración en prono,
se logra mejor aireación pulmonar. Fíjense esto acá, contra esto en posición supina. Y si vemos cómo es el comportamiento de la fracción de perfusión, y entre ellos el shunt y el flujo sanguíneo, si vemos en verde es la fracción de shunt, esto es en supino a la izquierda y esto es en prono. Fíjense que lo verde es muy poquito, tanto en las zonas no dependientes del pulmón como en las zonas ventrales o dependientes, según sea en posición supina o en posición prono. Así que en posición prono disminuye en forma significativa la fracción de sangre shunteada. Y esto es fisiología, esto no es en enfermedad pulmonar, esto es en nosotros, en sanos, o si creemos que estamos sanos. Y esto es en estudios de ventilación, perfusión pulmonar de cámara gamma y en PET, con PET scan, en donde esto es supino y esto es prono. Lo que está supino y más brillante acá es lo que es la perfusión pulmonar. La perfusión siempre es predominante en las zonas dorsales del pulmón, estemos en posición supina o estamos en prono. Por eso, si un paciente tiene distrés respiratorio y la perfusión de lujo o preferencial es en la zona dependiente del pulmón, es lógico de entender que si esta es la zona más inflamada, tenga mayor trastorno de oxigenación. Cuando pronamos al paciente, la perfusión sigue siendo preferencial. Ahora, en estas zonas ventrales, que estaban acá dorsales, esta zona va a tener mejor ventilación y va a mejorar la desigualdad de Q. Y esto ha sido testeado a raíz de esta pandemia en pacientes que están respirando, que estaban respirando espontáneamente. Este es un estudio efectuado en 24 pacientes que trataron de tenerlo hasta más de 3 horas en posición prono. No todo el mundo tolera mucho tiempo respirando boca abajo, más si aún le falta el aire, pero bueno, vemos que solamente en un pequeño grupo de los pacientes mejoró la oxigenación, no en todos cuando los pronaron. 25% tuvieron mejoría de la oxigenación, y en un grupo de ellos volvieron a la situación basal después de ser despronados. Pero aquellos que a su vez toleraron el prono por más de 3 horas, en ellos es donde más se vio una mejoría clara de la oxigenación. Y en este estudio, que está hecho con ventilación no invasiva, si los pacientes estaban con alguna forma de soporte no invasiva y a su vez pronado, acá se ve que mejora en la enorme mayoría de los pacientes. Esto es supino, esto es prono y esto después vuelta a supino. La oxigenación mejora. En un grupo de pacientes se sostiene incluso después de ser puestos en posición supinado, como vemos acá. Esto es PAFI y esto es saturación. Pero lo más interesante de este estudio del Hospital San Paolo de Milano, que en posición prono baja la frecuencia respiratoria y ese descenso de la frecuencia respiratoria se sostiene aún después que los pacientes vuelven a la posición supina. Y esto no es un dato menor, porque si disminuye la frecuencia respiratoria, podríamos inferir que tal vez esté disminuyendo el trabajo respiratorio y podríamos inferir que tal vez esté mejorando las presiones transpulmonares, y si mejora la presión transpulmonar, podría mejorar el daño inducido por la respiración espontánea, como hablé antes. Si vamos a usar soporte ventilatorio no invasivo, este es un tema que daría para otra charla, si hay que usarlo o no hay que usarlo, pero siempre recordar cuál es el grado de aerosolización. La cánula de alto flujo no tiene mucha aerosolización, pero si se desplaza alguna de las narinas, como les dije, alcanza a 1 metro. Los italianos habrán visto videos, y hasta incluso fotos en los diarios, de terapias intensivas italianas, donde muchos de los pacientes estaban con estos cascos o helmet. ¿Por qué? Porque el mayor desarrollo del helmet ha ocurrido en Italia, y ahora viene una enorme oportunidad de
usarlos, tienen una aerosolización que no es muy marcada, y sobre todo usando los filtros tanto en la rama inspiratoria como en la salida del casco. Hay que evitar usar estas Total Face Mask porque tienen mucha aerosolización, y más cuando aumentamos las presiones inspiratorias. Y sí, se podría usar. Supongamos que ustedes están trabajando en un hospital donde está la terapia completa, usted tiene pacientes con hipoxemia, no se los puede pasar a la terapia intensiva para monitorear, se puede apelar a una cosa sencilla como es la aplicación de CPAP, que no se necesita ningún equipo complejo, siempre con la precaución de colocar el filtro viral y bacteriano en la entrada a la máscara de CPAP. Esto es lo que ha sido señalado en casi todas las guías, de considerar la intubación no cuando el paciente está con un fallo respiratorio hipoxémico severo. La razón de esto es porque acá hay que actuar rápido y hay que actuar con mucha precaución. No tiene que actuar la persona más experta lo más rápido posible y con pocas personas adentro o alrededor del paciente donde se está realizando la intubación, y por eso a veces es mejor no hacer una intubación de urgencia. No sé si esto les hablaron recién cuando hablaron de la intubación de secuencia rápida. Hola. Sí, lo vimos la clase pasada, secuencia de intubación rápida. Entonces, sigo para adelante. Esto es que si vamos a usar broncodilatadores, hay que evitar, no hay que usar los nebulizadores por la gran dispersión también que produce de partículas virales, y si necesita el paciente, porque realmente necesita, siempre hay en los hospitales un sobreuso de los broncodilatadores a cualquier paciente que está con tos o secreciones. Tenemos que apelar a las aerocámaras, ya sea para pacientes que están respirando espontáneamente como para pacientes en ventilación mecánica. Recordar el uso de los filtros correspondientes bacterianos, tanto en el circuito inspiratorio como en el expiratorio. Hay ocasiones en que no podemos usar humidificadores artificiales, que sería lo deseable para no tener que digamos, manipular el circuito, correr riesgos con la aerosolización, y por el contrario que usar los humidificadores activos. Pero cuando vamos a usar humidificadores activos, siempre recordar que tiene que ser con cable calentado para que no se condense el agua en el circuito y haya que estar abriendo el circuito con el peligro que ello implica. Y estas son las condiciones en las que siempre se recomienda usar humidificadores activos. Ante estas condiciones se prefiere la humidificación activa. Finalmente voy a hacer algunos comentarios. ¿Estamos bien en tiempo? Bueno, sigo. Voy a hacer algunos comentarios de cómo ventilar a estos pacientes cuando están con insuficiencia respiratoria, una vez que han sido intubados. Siempre no tiene nada muy distinto, excepto en lo que respecta a lo que les dije de cuando la compliance está conservada. Por lo demás, son parámetros que hay que tomar universalmente en la gran mayoría de los pacientes que tienen distrés respiratoria, sea por COVID o por otra causa. No es necesario que los pacientes estén con niveles de oxígeno de 100, 110, 120 milímetros de mercurio, ni siquiera 90 milímetros de mercurio. Con que la saturación esté en 90, 94 es suficiente. Pretender tener a los pacientes siempre con saturaciones superiores al 95% nos va a hacer a que estemos usando fracciones inspiradas de oxígeno más elevadas o presiones ventilatorias más elevadas. Aceptar las hipercapnias cuando los pacientes están con condiciones de presiones ventilatorias en los límites permitidos, siempre y cuando esa hipercapnia
esté por encima de 7,25, usar, como ustedes saben, es bajo volúmenes corriente para el peso predictivo del paciente, alrededor de 6 mililitros por kilo de peso, una frecuencia respiratoria que necesariamente suele estar alta para compensar el bajo volumen corriente y poder sostener los niveles de CO2, presiones mesetas de 28 o 30 centímetros de agua, esto es el driving pressure, presión de trabajo, que es la diferencia entre presión meseta menos PIB inferior a 15 centímetros de agua, y una PIB inicial de 10 centímetros. Por supuesto que hay tablas para poder decir cuál es el volumen corriente que le voy a dar, de acuerdo si el sexo es varón o mujer, y de acuerdo a la talla del paciente. Esto nos determina en estas tablas cuál es el peso predictivo, el peso ideal del paciente, y de acuerdo a eso, 6 mililitros por el peso ideal es el volumen corriente a aplicar. Si no tenemos la tabla, no queremos hacer estas cuentas que están acá, bueno, recuerden, en promedio, que un varón va a requerir entre 400 y 450 mililitros, una mujer entre 300 y 350 mililitros. Todos los pacientes con distrés respiratorios necesitan altos volúmenes expirados, superiores a 9, 10 litros por minuto. Estos son distintos estudios en donde podemos observar cuál ha sido el volumen minuto registrado en los pacientes con distrés respiratorio, y esto es una cosa fisiológica que siempre vale la pena tener en cuenta, que la curva de eliminación de la CO2 en función de la ventilación alveolar o de la ventilación minuto tiene esta particular forma curvilínea. Fíjense qué importante que si yo tengo un paciente con mucha hipercapnia, está acá arriba, si le aumento un poquito la frecuencia respiratoria, 3, 4 por minuto de frecuencia respiratoria el aumento, con eso voy a lograr un pequeño aumento de la ventilación alveolar, pero un gran descenso cuando el paciente esté hipercápnico de los niveles de PCO2. Eso la verdad que es muy útil en la práctica clínica. Por lo menos nosotros siempre preferimos la ventilación controlada por volumen por la ventilación controlada por presión. Con la ventilación controlada por volumen tenemos un valor más exacto de la presión meseta y de la posibilidad de daño inducido por las presiones transpulmonares. ¿Por qué? Por lo que les estoy mostrando acá en este gráfico. Este gráfico es la onda de presión, esta es la onda de flujo, y esta es un paciente al cual le pusimos un balón esofágico para medir la presión esofágica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente controlado, ventilado en pressure control, en ventilación controlada por presión, y nos quedamos tranquilos porque tiene, no sé, 25 centímetros de agua de presión y de presión meseta, si miramos la onda esofágica y vemos la presión, esa presión puede ser muy negativa como expresión de una respiración asistida con gran esfuerzo del paciente, y si acá es menos 10 centímetros de agua y acá es 25, el paciente está haciendo una presión transpulmonar de 35 centímetros de agua, lo cual es extremadamente perjudicial en cuanto a la injuria inducida por la ventilación mecánica. La única motivo por cual el pressure control puede ser igual al volumen control cuando la ventilación es mandatoria, el paciente está profundamente sedado y relajado. Pero si la ventilación es asistida, la posibilidad que ocurra este daño de altas presiones transpulmonares con pressure control sí es superior a la ventilación controlada por volumen. Existen tablas que nos dicen cuál es el valor de PIB a aplicar, por lo que hemos dicho que a veces hay que ser más cuidadoso en la infección por COVID que en otros tipos de distrés respiratorios contra el valor de PIB, sobre todo en los pacientes que tienen compliance conservada. Bueno, se recomienda la típica tabla del EAR-10-NET, la inicial del año 2000, en donde los valores de PIB suelen ser más bajos que los que estamos habituados a usar en los pacientes con distrés severo. Si no nos acordamos, no tenemos la tabla, podemos hacer una regla simple que si el paciente tiene 40% de FIO, le damos el doble, 8 centímetros de agua, si es 50, 10, y si es 70, 14 centímetros de PIB. Siempre recordar que más allá de los estudios de PRONO, del famoso estudio PROSEBA de Claude Guérin, en el cual se demostró por primera vez en forma bien significativa que el decúbito PRONO mejora la mortalidad de los pacientes con distrés respiratorio, esto ha sido más que o está siendo más que demostrado en los pacientes con COVID, el beneficio del PRONO
no ya cuando el paciente tiene un deterioro muy severo de la oxigenación con menos de 100 de PAFI, sino incluso considerarlo cuando el paciente está con menos de 150 milímetros de mercurio de PO2 sobre FiO2. Si vamos a usar prono, el prono tiene que ser usado precozmente, no cuando está muy evolucionada la enfermedad, sostenido en el tiempo, como dice ahí, al menos 16 horas por día, y el único problema del prono, que si queremos evitar la exposición del personal, bueno, va a ser difícil, porque para dar vuelta a un paciente, sí o sí se necesitan 4 operadores, aunque operadores muy, muy entrenados pueden dar vuelta al paciente sin riesgo o con mínimo riesgo, si son con solo 3 de ellos. Acá en la derecha están expresadas cuáles son las razones por las cuales el cúbito prono mejora. Varias de ellas yo ya las he mencionado. La más contundente es obvio que es la mejoría de la relación ventilación-perfusión, por lo que les mostré hoy de la mejora notablemente en la mayoría de los pacientes la oxigenación. ¿Cuál es el problema que nos encontramos, a pesar de todo esto que yo he mencionado, en la mortalidad de esta entidad? Fíjense, el grupo de Sattel ha reportado 50% de mortalidad en terapia intensiva, New York 80%, yo creo que se asustaron tanto en este estudio del JAMA, que a la semana emitieron un comunicado después de haber reportado 80% de mortalidad, diciendo que se habían equivocado en la cifra, simplemente eso, pero no hay duda que la mortalidad está peri 50%, podrá ser 40, 45, pero la verdad que es una mortalidad elevada que tienen estos pacientes. Y recuerden que muchos de estos pacientes que tienen esta mortalidad ya han tenido un ingreso a la terapia intensiva previamente pensado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta pandemia, los pacientes que están ventilados en terapia intensiva no son los habituales pacientes nuestros, muchos de ellos comórbidos, con patologías oncomatológicas, los quemados graves, que a veces representan mucha de la carga de la enfermedad en una unidad de cuidados críticos. Estos son pacientes que han sido previamente seleccionados con posibilidad de recuperación y por lo tanto ingresaban a la terapia intensiva y eran intubados, lo cual es realmente malo observar estas cifras de mortalidad. La cifra que se observa en Lombardía de 26% también creo que es un poco un subregistro. Cuando ellos mostraron esta cifra, en realidad todavía había una amplia población de pacientes internados y ventilados en la terapia intensiva, y además creo que ha habido una gran y importante selección de ingreso a la terapia intensiva que puede motivar que la mortalidad luzca un poco más baja. Finalmente quiero terminar con 2 conceptos, uno con la parte de cuidados generales y otra porque hemos hablado de neumonía grave, de la fisiopatología de neumonía grave, pero bueno, a veces uno quiere predecir cuando está trabajando en una emergencia, en una guardia, en la sala general, qué pacientes pueden evolucionar peor y qué pacientes pueden llegar a necesitar cuidados intermedios o cuidados críticos. Entonces, ahí vienen cuáles son los parámetros que usamos para definir una neumonía grave. Una neumonía grave, por la clásica definición de la American Thoracic Society, es que es aquel paciente que tiene ventilación mecánica o shock séptico. No estamos diciendo nada. Si un paciente está ventilado o está con necesidad de vasopresores, es obvio que tiene una neumonía grave, con lo cual no vale la pena ni recordar qué es lo que dice la definición de ATS. Nosotros queremos anticiparnos a que esto ocurra y poder predecir que esto va a pasar y por lo tanto internar al paciente por ahí en una zona más vigilada de la guardia, una zona más vigilada de la sala general, porque sabemos que ese paciente puede tener un mal curso evolutivo. Y ahí vienen las otras formas de estratificar el riesgo con distintos scores y distintos medios. El clásico es de la escala PCI, el PCI Index, pero fíjense ustedes que el PCI Index tiene un gran componente de laboratorio que es todo esto, el pH, la urea, el sodio, la glucosa,
Si ustedes están trabajando en una sala de emergencia y hay 30 pacientes con COVID, imagínense estar esperando el laboratorio de estos pacientes para ver qué hacen con ellos, para ver si lo mandan a terapia, si lo mandan a la guardia, si lo mandan a la casa, si lo mandan al hotel. Es imposible. Guiarse por hoy con la estratificación de riesgo del PCI no es factible ante una pandemia tan explosiva. Entonces hay que apelar a parámetros más sencillos y más clínicos, como puede ser el CUR65. Claro que el CUR65 también tiene en su estratificación un parámetro de laboratorio, nitrógeno unido de urea o la urea. Aunque también hay un CUR clínico sin la urea. El otro es el QuickSOFA, que sí es bien clínico porque tiene el estado de conciencia, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Un paciente que tiene dos o al menos dos de estos alterados indica un riesgo de un mal curso evolutivo, y por eso ese paciente lo observaríamos mejor, tomaríamos otras conductas. El problema que tienen el CUR65 y el QuickSOFA es que solo nos van a determinar aquellos pacientes que claramente están graves, pero los intermedios por ahí pueden pasar de largo. Es obvio que si un paciente está estuporoso o en coma, en estado de conciencia, y tiene menos de 100 de presión arterial sistólica, y sí, ese paciente está grave. Pero si un paciente tiene, fíjense la paradoja del QuickSOFA, que si un paciente tiene 80 milímetros de mercurio, 70, está hipotenso, pero está despierto y la frecuencia respiratoria, por alguna razón, todavía no está taquipneico, no tiene una definición de gravedad, y uno puede decir, señor, váyase a la casa porque no tiene un criterio de gravedad por el QuickSOFA, lo cual no es así, es obvio. El parámetro de la escala del SmartCOP es una escala que también es buena para predecir ventilación mecánica. Fíjense acá, 92% para predecir BM, y 90% para la necesidad de vasopresores. Pero nuevamente dependemos de algunos parámetros laboratorios que no tenemos precozmente cuando evaluamos al paciente, como por ejemplo la albúmina. Por eso yo creo que uno de los mejores parámetros para estratificar en una guardia o en una sala general muy ocupada, con muchos pacientes, que es fácil de obtener por distinto personal de salud, es el score, el NEWS, y sobre todo el NEWS 2, que ha sido diseñado ya hace varios años por el Reino Unido, y que se ha aplicado ampliamente en distintos escenarios, desde una guardia, una ambulancia, incluso ha sido propuesto para evaluación de pacientes en domicilio. Tiene parámetros muy sencillos como la frecuencia, la saturación, que es lo que se agregó en el NEWS 2, si esa saturación está obtenida con aire o con oxígeno, la presión arterial, la frecuencia por minuto cardíaca, el grado de conciencia y la temperatura. Y con eso se construye estos scores que nos determinan cuál es la mortalidad prevista a 30 días y la probabilidad de que el paciente sea admitido a terapia intensiva. Y no solo eso, sino que además uno puede decir, de acuerdo al nivel del score, 0,4 o 5, 6 o 7, ¿qué hacer con el paciente? Un paciente que tiene un score bajo se queda ahí en la guardia, hasta que ustedes decían el destino. Un paciente que tiene un score mayor, se sabe que necesita una atención más urgente. Un paciente que tiene un score de 5 o 6 no solo necesita una atención urgente, sino que además por staff más apropiado en reanimación de cuidados críticos. Así que esta escala nos permite alocar a los pacientes, determinar dónde hacer la atención inicial, y además determinar con qué recurso sanitario, con qué recurso profesional se va a atender ese paciente. Y finalmente, para hablar de los aspectos más generales hemodinámicos, solo quiero mencionarles las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que también han sido adaptadas para los pacientes con COVID. Adaptadas, en realidad nada, porque cuando uno la lee es lo mismo que la Surviving Sepsis Campaign, no tiene recomendaciones que son sustancialmente distintas, prácticamente ninguno de los ítems. Acá solo les voy a mostrar aquellos elementos que están vinculados con las partes más hemodinámicas,
la recomendación número 8 dice que un paciente que está hipotenso y que está siendo atendido por una infección por COVID, deberíamos guiarnos para reanimarlos con fluidos y soporte vasoactivo por parámetros hemodinámicos, no por la clásica presión venosa central. Esto no es distinto de lo que dice la guía convencional. En la guardia nos podemos guiar por un parámetro muy útil, como medir el retraso del relleno capilar en el reflejo del dedo. En cuanto a la estrategia de reanimación con fluidos, usar una estrategia conservadora, no ser abusivos en el ingreso de fluidos. Estos fenómenos de endotelitis, de neogénesis que les mencioné antes, evidentemente implican una gran repercusión en cuanto al aumento de la permeabilidad vascular y que el paciente pueda tener un exceso de sobrecarga de fluidos. Recomendar los cristalloides, esto ya viene de hace tiempo, por encima de los coloides. Los coloides están casi prohibidos actualmente en los casos críticos, excepto la albúmina, aunque también no se recomienda en esta entidad en forma rutinaria el uso de albúmina. Si el paciente está hipotenso, priorizar como primera droga vasoactiva la noradrenalina. En segundo lugar, priorizar la vasopresina y tratar de no usar dopamina por los efectos que pueda tener sobre la inducción de arritmias, sobre todo por la presencia de hipertensión pulmonar, que a veces desencadena la dopamina, o exacerba, ¿no? que exacerba la dopamina. Si el paciente no alcanza una adecuada presión arterial media con el primer vasopresor que estamos usando, que es la noradrenalina, adherir como segundo vasopresor a la vasopresina, tratar de obtener un objetivo de presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Si hay disfunción miocárdica, a pesar de la resuscitación con fluidos, si no lepinefrina, pensar en adherir dobutamina, aunque a los intensivistas la dobutamina nos ha dado más dolor de cabeza que beneficios, creo, y baja dosis de corticoides, es decir, hidrocortisona, 200 miligramos por día, cuando el shock que acompaña al COVID es refractario. Bueno, muchas gracias y queda abierto para las preguntas.